Dicen que la vida se construye poco a poco. Yo lo que creo es que la política es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá de la Política, una sección de Más Allá del Reto, donde juntos inspiraremos comunicando, contando las historias de vida detrás de cada político. Acompáñame a demostrar que todos tienen una historia que contar. Comenzamos. Más Allá de la Política es un espacio donde exploraremos el lado más humano de la esfera política. Somos ajenos a cualquier partido político y nos enfocaremos en contar las historias personales y motivaciones de cada candidato y cada candidata. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de la sección Más Allá de la Política, un podcast de política donde está prohibido hablar de política, pero que sí creemos que todos y todas tienen una historia que contar. El día de hoy me acompaña una mujer muy interesante que había visto por ahí en algunos videitos, fotos y que me nació y me llegó la tentación de conocer fuera de esa etiqueta su historia de vida. El día de hoy me acompaña Mirza y estoy muy contenta de que me acompañe. Bienvenida. Muchísimas gracias, contenta y honrada soy yo. Muchas gracias por esta invitación y esperamos que las personas se queden, lo escuchen y también después nos hagan sus comentarios. Así es, me encanta. Siempre para comenzar me gusta hacer las siguientes dos preguntas para que la gente como que comience a conectar un poquito con la persona que va a estar escuchando. Y las primeras preguntas sería, ¿quién es Mirza y qué define a Mirza? Híjole, a ver, ¿quién es Mirza? Soy una mujer rebelde, muy determinada. Me gusta ponerme retos enfrente para sentirme motivada todos los días. Si no tengo un reto enfrente, me aburro. Okay. Siempre tengo un plan al cual quiero llegar. Y, uno o muchos. Ajá. Y soy pues una mujer inquieta, tengo 50 años, soy mamá de una chica de 25. Okay. Soy abogada. Y no porque haya estudiado Derecho, sino porque genuinamente, por vocación, siempre me he interesado por los temas de la justicia. Ok, me encanta, súper interesante. Entonces vamos regresándonos un poquito para ir desmenuzando esta historia. Platícanos sobre esa pequeña, cómo creció, alguna anécdota que tengas y cuéntanos sobre tu infancia. Pues soy hija de padres trabajadores. Mi mamá es cirujana dentista, que para su época, pues era de las muy pocas mujeres que, primeramente, que estudiaba una carrera como odontología y segundo, que la ejercía. Entonces mi mamá ejercía su carrera como académica e investigadora en la Universidad de Guadalajara y mi papá es abogado. Entonces yo crecí con un par de papás muy dinámicos, jóvenes y muy trabajadores, y mi abuela era quien me cuidaba. Okay. Pero también me iba mucho con mis papás a trabajar con ellos. Uh-huh. Entonces había días que mi abuela tenía alguna otra cosa que hacer y me iba con mi mamá o con mi papá. Recuerdo, fíjate, mi papá terminó la escuela cuando yo ya había nacido. Okay. Y yo me acuerdo de los muros rojos de la Facultad de Derecho, que fue también donde yo estudié, y un día tuve un déjà vu, que iba yo subiendo las escaleras para llegar a clases y me tocaba clases en el último piso del edificio. Entonces yo venía subiendo las escaleras y en eso volteé así rápido, y cuando volteé me vi a mí misma viendo los muros de la pared, ese muro de la pared y el balcón con mi papá. Claro. O sea, fue como un flashback que me llevó de regreso al pasado. Y eso yo creo que me marcó mucho. Haber estado, sí, con mi abuela, porque me llevó a conocer otro mundo que no era el de mis papás. Claro. Pero también el de mis papás, porque también recuerdo perfectamente que muchas tardes mi parque de diversiones era en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guadalajara. Correr entre los pasillos, los edificios, el estacionamiento, era como mi parque de juegos, mientras mi mamá estaba o en el quirófano operando o en el salón de clases enseñando. Entonces,
Esas son las cosas que recuerdo muy bien, haber estado siempre en todos los mercados del centro de la ciudad, que recorría con mi abuela. Mi abuela era una mujer propia de su tiempo, propia de su época. Mi abuela nació a principios de los años 30. Ajá. Entonces era una mujer muy propia de su momento. En los 70s, que yo nací en 1973, pues era una mujer muy tradicional, y todo lo que se hacía era en torno a la casa y a los cuidados de la casa. Ir al mercado era para ir por la comida o las cosas de la casa, ir a la ferretería, ir a la bonetería, o cosas que hoy ya nadie va porque tenemos otro ritmo de vida. Claro. Pues eso me hizo conocer el centro, lo conozco así como la palma de mi mano. Puedo ir con ojos cerrados recorriendo las calles. Ok, interesante. Y entonces tú al crecer con tu abuela tienes como supongo algunos recuerdos, algunas anécdotas interesantes, porque muchos niños pues a lo mejor no vivieron como esas épocas, esas etapas. Platícanos un poquito sobre tu abuela. ¿Hay algo interesante? Por ejemplo, mi abuela era una mujer gordita, muy simpática, también muy dinámica, pero siempre estaba pensando qué íbamos a comer. Ok. O sea, ella abría los ojos y decía que vamos a desayunar, terminamos de desayunar y entonces empezaba a pensar qué vamos a comer. Pero en función a eso era también como esta misión de proteger y de cuidar. Entonces vivía con ella sus papás, o sea, mis bisabuelos. Entonces yo también tuve el mundo de mis bisabuelos, que me contaran cuentos, que me enseñaran a jugar cartas, que me enseñaran a jugar. Mi bisabuelo me enseñó a jugar dominó, me enseñó a leer el reloj, pero yo tenía 3 años y ya leía el reloj. Como mi bisabuelo también ya estaba jubilado, era dentista también, entonces tenía todo el tiempo para enseñarme cosas. Él me enseñó a jugar cartas, me enseñó a leer el reloj, me enseñó los números romanos, a leer y escribir. Y cuando yo tenía 5 años, ya no me aguantaban en el kinder, literal. Okay. Yo ya sabía leer y escribir los números romanos, ya leía el reloj. O sea, yo ya sabía cosas que los niños ni por casualidad sabían ni enterados estaban, que existían cosas. Claro. O sea, yo ya jugaba dominó pues con mi bisabuelo. Y la directora del kinder con las maestras de segundo de kinder citaron a mi mamá y a mi papá y le dijeron, ella ya no puede estar aquí. Busque qué hacer. Busque qué hacer con la niña porque aquí es hiperactiva y creemos que es superdotada y no era superdotada, era nada más una niña que tenía demasiada información, pero me mandaron a primero de kinder. Ok. O sea, yo a los 5 años ya estaba cursando primero de primaria, perdón. Y me mandaron a primero de primaria y lógicamente, pues yo siempre fui la más chiquita de mi salón, porque pues en el kinder decidieron que yo tenía que irme ya del kinder a emprender un vuelo en otro lugar. Claro. Y eso era como siempre chistoso. Yo creo que por eso siempre fui más precoz, de estar siempre investigando cosas, jugando, la bicicleta, pero los patines, pero correr. O sea, siempre era muy, muy adelantada a mi edad. Ok, interesante. Y entonces, ¿qué pasó cuando llegaste a ese primero de primaria? Que pues básicamente eras, como dices, la chiquita. Traías otra información, yo creo incluso muchísimo más adelantada que los niños que estaban en primero de primaria. Sí, también. ¿Cómo fue pues esa dinámica de llegar y decir, me metieron aquí porque no me aguantaban, pero ¿cómo le hago, no? Claro, pues la verdad es que como también estaban adelantadas los niños de 6 años, porque de verdad es que mi bisabuelo tenía todo el tiempo para enseñarme muchas cosas, mi bisabuela también, como una mujer muy sabia, mi abuela también muy dinámica. O sea, yo crecí con mi abuela y bisabuelos que me llenaron de mucha información, pero también que me generaron mucha sensibilidad a aspectos que otros niños quizá no tenían. Yo tenía una alta sensibilidad, por ejemplo, a las señoras que trabajaban en el mercado. Se llevaba mi abuela muy bien con todas las señoras de las verdulerías, las que vendían comida, pero yo aprendí a ver como el mundo de las mujeres, de esas señoras que tenían también otro mundo distinto al de mi abuela o al de mi mamá o al de mi bisabuela, que era el de la cultura del esfuerzo, del sacrificio. Y me desarrolló como una sensibilidad muy especial de ver las personas cuando están en condiciones de vulnerabilidad. Y pues yo tenía esta sensibilidad y hablaba de cosas que nadie hablaba, pero sí, tengo que decirlo, que aprendí a sobrevivir
y a relacionarme con niños grandes. Claro. Porque ellos ya eran los niños grandes. Y fui obteniendo por mi misma, pues yo creo que necesidad de sobrevivir, porque no tenía esa madurez. Claro. O sea, era una nena de 5 años con niños que ya tenían 6 y 7 años. 6 y 7, claro. Y 8, o sea, ya estaban más grandes los niños de primero y segundo, que eran con los que yo jugaba, a tener un liderazgo. Ok. Yo creo que como los perritos chihuahueños, ¿no? Que están chiquitos, pero que ladran muchísimo y son bien perruchos para cuidarse. Ok. Y desarrollé un liderazgo que hasta al día de hoy me ha venido acompañando. Ok, qué interesante. Sí. O sea, conocer. como chiquita pero picosa, pues. Sí, ¿no? qué interesante conocer esa raíz, ¿no? De porque hoy como que vemos tu personalidad, tu perspectiva de vida y dices, ok. Sí. O sea, viene desde que nació así y hoy, bueno, se entiende mucho de lo que se está generando. Y me llama mucho la atención que dices que tu bisabuelo era dentista también, ¿verdad? Sí. Tu mamá también por ese lado, sí. Y tú te convertiste en abogada. Pero aparte, desde los 5 años, es algo que tengo muy claro. Ok. Desde que yo tengo 5 años, yo decía, voy a ser abogada. Ok. Y mi mamá, por ejemplo, pues como a veces la acompañaba a trabajar, me ponía toda de cirujana, o sea, me esterilizaban toda para acompañarle al quirófano, me sentaban en un rinconcito con un cuento. Okay. O a dibujar mientras mi mamá operaba en el quirófano. Y toda la gente me decía la doctora, o sea, y la doctorcita, ajá, y la doctorcita, nadie creía, o sea, la gente era como natural que pensaran, no, pues va a ser dentista. Sí, pues, justo, por eso te iba a preguntar eso, ajá. Nunca se me desarrolló ningún interés, yo tenía clarísimo que yo iba a ser abogada. Okay. Me parecía también muy divertido lo que hacía mi papá, cuando me llevaba mi papá al despacho, mi papá trabajaba, obviamente tenían como el líder del despacho, pero todos los compañeros de mi papá con los que pues iba a los tribunales y a los juzgados eran gente de su edad y a todos yo les decía tíos, entonces eran todos mis tíos, uh-huh, que yo los escuchaba hablar y me parecía como muy estimulante escuchar hablar términos jurídicos. No les entendía nada. Pero me parecía como decir, qué gente tan interesante, yo voy a ser abogada. Órale. Y mi mamá hablaba todo el día en términos médicos y no me desarrolló nunca un interés, muy chistoso. Okay. Y la familia de mi mamá, hay muchos dentistas, uh-huh, y la familia de mi papá, abogados. Pero yo creo que era parte de mi personalidad. Wow. Y siempre dije, voy a ser abogada. Y una cosa que me acuerdo muy bien, ¿en dónde lo escuché? No lo sé, pero yo decía desde niña que yo quería ser abogada porque yo quería ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok. ¿Dónde saqué esa información? No sé, ahí lo tenía. Y mira, la vida no me llevó por la parte judicial, pero sí me llevó por la parte legislativa. Claro. Y he sido 2 veces diputada federal, 1 vez diputada local, y hoy estoy compitiendo para ser senadora de la República. No está tan alejado de esa parte. No está tan alejado. Que no sabes de dónde escuchaste, pero estaba en tu cabeza ahí y sigue estando como en tu cabeza. Ahí está. Qué interesante. O sea, todo el mundo hubiera pensado que te ibas a ser dentista o relacionado a dentista. Sí. Pero a ti te llamaba la atención cómo hablaban y dijiste, yo quiero hablar así. Yo así quiero hablar. Exactamente. Me encanta. Qué interesante hablan. Qué interesante. Me quiero convertir así también, sí, a alguien interesante. Y yo quisiera preguntarte algo. ¿Tenías como alguien que admiraras o alguien que quisieras como seguir? Ya ves que de niños o a cierta edad tenemos como de, admiro a tal persona y quisiera ser como. ¿Tú tenías algún modelo a seguir? Mis papás. Ok. Se me hacían lo máximo de la vida mis papás. Los dos, o sea, mi mamá, a ver, yo mido 1.60. Ok. Soy chiquita. Pero mi mamá mide 1.70 y siempre andaba con unos tacones de este tamaño. Entonces mi mamá me parecía grandota, fabulosa, guapísima y aparte, pues era cirujana dentista, o sea, todas las mamás de mis amigas eran amas de casa. Ok. No tenía yo ningún solo compañerito ni compañerita en mi salón de clases que sus mamás trabajaran. Ajá. Por una parte, no me encantaba que trabajara mi mamá cuando yo veía que todas las mamás de mis amigas y amigos estaban en la puerta de la escuela esperando a la salida. Uh-huh. Y yo salía y tenía que esperar a mi mamá a que se desocupara de trabajar para que llegara por mí. Esa parte no me gustaba de tener una mamá trabajadora. O sea, era como mi parte egoísta, yo creo, mi parte de niña. Sí, tu parte que querías a tu mamá. Que quería tener a mi mamá, pues así, mi mamá de bolsillo. Pero
con franqueza te lo digo, cuando yo escuchaba a mis compañeras hablar de sus actividades con sus mamás, las cosas que hacían con sus mamás, yo en el fondo, la verdad, era como, híjole, me creo muchísimo porque mi mamá es una picuda, o sea, mi mamá opera. Me parecía verdaderamente mi heroína, mi mamá, lo máximo. Y mi papá también, al ser abogado, que iba a los juzgados, que lo acompañaba yo a desahogar diligencias, desahogar audiencias, también me parecía lo máximo. Yo, como sí crecí dentro de modelos familiares, también yo veía a mi abuela por parte de mi papá, una mujer con un carácter súper fuerte, era comerciante, empresaria, y mi abuela comenzó, se quedó huérfana muy chica, pero era la más grande de su casa. Tenía un hermano mayor y después seguía ella. Y eran, me parece que 8 hermanos. Entonces, entre su hermano mayor y ella, le ayudaban a mi bisabuela, a su mamá. Entonces, siempre fue una mujer muy protectora de su familia, pero que desde muy joven también salió a enfrentar el mundo y a trabajar. Y era diseñadora de modas, hacía vestidos de novias. Interesante. Ella creció en la colonia Analco, un barrio de mucha tradición en nuestra ciudad, y era como la costurera del barrio de Analco. Todo el mundo sabía quién era mi abuela, y era una mujer también con mucho carácter. De ahí, cuando se casa con mi abuelo era ganadero, era un matrimonio muy solidario, y ella empieza a involucrarse mucho en el trabajo de mi abuelo. Deja de coser y se involucra en el trabajo de mi abuelo de la ganadería. Y ella empieza a producir alimento para ganado. Y la verdad es que en su época se hace una mujer muy rica. Tenía una bodega en la colonia del Fresno, ahí en la calle de Olmo, que daba precisamente a la vía del tren. Entonces, ella cargaba y descargaba su mercancía en los vagones que pasaban en la puerta de su negocio. Entonces, ella producía alimento y lo volvió a subir al tren para venderlo en todo el estado y en algunos lugares del estado de los estados vecinos. Y lo que te quiero decir es que ella desde las 4 de la mañana estaba con su negocio abierto y lidiaba todo el tiempo con hombres. Entonces eso le redobló el carácter. Claro. Una mujer muy echada para adelante, y pues también me parecía lo máximo mi abuela. O sea, yo decía, no, esta sí, aguas. Y mi abuelo tiene un carácter muy dulce, muy dócil, pero al mismo tiempo también un hombre de mucho éxito con su labor del campo. Le encantaban las vacas, era su pasión, y los caballos. Amaba lo que hacía mi abuelo y me parecía como un trabajo que ellos hacían muy interesante, pero nunca me dio por hacer nada que estuviera relacionado con ellos. Yo los veía como mis abuelos de otra generación, y mi papá y mis tíos, todos profesionistas. O sea, mis mismos abuelos les dieron a sus hijos otras puertas, ¿no? Les abrieron otras puertas para que sigan su vida. Entonces yo sí crecí viendo mi familia como mis guías a seguir. Me encanta. Pura gente de trabajo. Qué diversidad tan interesante de trabajos, de empoderamiento, de ejemplo, de valores, y que creo que es lo que hoy, hasta el día de hoy, te ha construido un poquito, ¿no? O sea, ¿qué reflexión tomas de todo este bagaje familiar que nos presentas? Que soy el resultado de lo que yo viví con mi familia. Yo de verdad honro todo el tiempo la vida de mis abuelos, porque fueron personas que nos dejaron un legado de mucho esfuerzo, de trabajo, de no rendirnos, de mucho servicio a la comunidad. Mis 2 abuelas fueron mujeres que yo todo el tiempo vi ayudar, ellas siempre a través de la iglesia. Ayudar que a los niños huérfanos, que madres solteras, personas de la tercera edad. Ellas siempre estaban metidas en actividades, pues por lo mismo que eran mujeres propias de su época, que su forma de ayudar era siempre a través de la iglesia. Y yo creo que son cosas que sí las aprendes y que sí se quedan en tus venas. El ayuda al prójimo o sensibilizarte de lo que la gente necesita y tú estás en condición de aportar. Me encanta, me encanta. Entonces, ¿cómo te describirás en términos a lo mejor de tus creencias y tus valores, retomando lo que ya dijiste justo de tu familia y lo que hoy es Mirza? Pues que soy una mujer
hija de o producto de lo que me enseñaron mis papás y mis abuelos. El trabajo diario, el esfuerzo, preocuparme por mi entorno y comprometerme con mi entorno. O sea, no solo es que te preocupes, es cómo nos ocupamos del entorno y siempre yendo por más. Mi mamá siempre la vi estudiar. Siempre, obviamente como cirujana, pues los médicos siempre están estudiando. Claro. Mi mamá, por ejemplo, fue la promotora de que la Facultad de Odontología de la Universidad de Guadalajara tuviera especialidades. Uh-huh. Solamente había la carrera. Ajá. Y mi mamá fue de las impulsoras que talló lápiz y que trajo maestros de la Ciudad de México para que en la Facultad de Odontología hubiera especialidades. Ok. O sea, nunca paró. Después fue directora de un centro de investigaciones y mi mamá luchó con un machismo brutal y desmedido. Si a mí me toca en pleno 2024 claro, estar luchando con los permanentes machismos, mi mamá, imagínate, en los 70s, 80s, 90s, era una guerra siempre encarnizada por demostrar pues que ella estaba capacitada y preparada para los espacios por los que ella iba peleando. Entonces, eso soy. O sea, soy el resultado de haber visto a mi mamá luchar muchísimo por tener un lugar en su profesión y aparte ver que ella hacía lo que más amaba. Uh-huh. Y por otro lado, pues ver también en mi papá un hombre altamente resiliente. Mi papá, digamos que sí es el ejemplo casi de la palabra resiliencia. Entonces, pues yo soy eso. Me encanta, me encanta. Y bueno, entonces... Y los honro muchísimo. Sí, ya, o sea, creo que sí, me doy cuenta que son tu adoración, tu ejemplo, tu todo y tu centro para lo que a lo mejor hoy en día eres, ¿correcto? Sí, totalmente. Entonces tú decías que cuando escuchabas hablar a tus tíos, decías, yo quiero hablar así, yo quiero ser así. Cuando caíste a estudiar como abogada, ¿qué pasó? ¿Seguiste como por ese mismo mindset o qué pasó con esa etapa? Fíjate que, qué bueno que lo preguntas. Yo empiezo a hacer política en la preparatoria. Yo empiezo a hacer política estudiantil en la prepa, me fui a la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho dejé de hacer política estudiantil, solamente la hice el primer año, pero la verdad es que yo sí me quería enfocar en aprender a ser abogada. Entonces trabajé en notarías, trabajé en un juzgado familiar, aprendí desde a coser expedientes e ir con los notificadores, administrar las carpetas y los expedientes en el juzgado, saber en dónde tenía que estar cada expediente. O sea, lo que te quiero decir es, yo empecé de casi con la escoba barriendo a aprender el oficio de ser abogada. Ajá. Trabajé también en la tercera sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estuve ahí año y medio, en un despacho que litigábamos materia penal. Me gustó concentrarme en esta parte, pero sí quedó como una semillita de lo que yo hice de política estudiantil en la preparatoria. Y hay muchísima gente que lo sabe, otros que no, pero yo empecé haciendo política estudiantil con quienes hoy, en su mayoría, son mis compañeros en la política. Ok, interesante. Íbamos juntos a la preparatoria Enrique Alfaro, Hugo Luna, bueno, Enrique Alfaro, que es nuestro gobernador del estado, Hugo Luna, que hoy es jefe de gabinete del gobernador, con Clemente Castañeda, que es senador de la República, con el Pope, todos estamos en la Prepa 5. Okay. Tomás Figueroa, que actualmente es secretario general del Congreso del Estado de Jalisco, pero que fue presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. O sea, todos empezaron ahí juntitos. Todos empezamos juntos en la preparatoria. Y teníamos un lema, una broma que hacíamos. Por eso es cuidado con lo que desean, porque se les puede cumplir. Y siempre decíamos de broma, cuando algo no nos salía bien haciendo política estudiantil, que no obteníamos un permiso, que no nos prestaban el auditorio, que no podíamos mover algún día de clases, que no nos daban permiso para ir al club de la UDG, no sé, lo que tú quieras que gestionábamos en la preparatoria. Nosotros decíamos, no importa, algún día gobernaremos Jalisco y entonces iban a ver. Era nuestra broma. Ajá.
y hoy estamos gobernando Jalisco. Qué interesante, sí, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y deseamos, ¿verdad? Con lo que decimos y con lo que deseamos, porque se nos puede cumplir. Me encanta. Quisiera que me contaras algún momento como muy gratificante o de mucha emoción. Digo, sé que a lo largo de nuestra vida es como una montaña rusa, ¿no? Sí. Pero algo que tú recuerdes, ahorita que eso que platicaste fue muy interesante, algo que tú recuerdes que te haya sacado como esa sonrisa y que te la vuelva a sacar. Haber logrado cosas que me proponía y que las personas a mi alrededor me decían que no lo iba a lograr. Ok. Y eso son sonrisas para mi espíritu. O sea, es como voltear y verme y decir, eres capaz de conseguir lo que te propones. O sea, porque soy muy perseverante. O sea, sí soy aferrada a alcanzar mis metas y objetivos. Entonces, por ejemplo, cuando he sonreído conmigo misma y que si cierro los ojos, y como tú bien me dices, ¿qué momento te puede hacer sonreír? Si cierro los ojos me lleva ahí. Es cuando logré irme a vivir a Estados Unidos, que fue un poco como una aventura. Y todo el mundo me decía, claro que no, mira esa, que cero que ver. Y lo logré, me fue a vivir 3 años. Haber logrado conseguir una beca e irme a estudiar al extranjero como lo había soñado. Y lo soñé muchos años y pensé que no lo iba a lograr. Y un día me concentré, dije, a ver, yo tengo un sueño y lo estoy olvidando. Y si no lo consigo, no voy a estar plena ni contenta conmigo misma porque lo tengo pendiente, porque sigo pensando que no lo he logrado. Y a mis 36 años me fui a estudiar mi maestría a Europa en estudios de las mujeres, género y ciudadanía, y eso claro que me hace sonreír. Me hace sonreír y quiero contagiarlo a la gente joven, porque a veces soñamos cosas que en el momento no podemos conseguir. Lo único que yo quiero decir es, puedes no conseguirlo en el momento que lo estás deseando, pero lo único que no puedes hacer es renunciar a ese sueño, porque un día quizá la vida y las condiciones te permitan conseguirlo, pero si renuncias a ese sueño, no vas a saber si hubieras podido alcanzarlo o no. Claro. Y para mí ese es un sueño, eran mis 2 sueños pendientes con la vida: vivir en el extranjero y estudiar en el extranjero. Y las 2 cosas lo hice en momentos diferentes. Y fue muy satisfactorio porque cuando yo regresé de estudiar mi maestría, Enrique Alfaro estaba terminando su periodo como presidente municipal de Tlajomulco. Y en mi maestría, las cosas que yo veía y que leía y estudiaba, digamos que muchas de esas Enrique Alfaro las estaba aplicando al gobierno. Y yo dije, este señor es el único que está entendiendo para qué es la política. La política tiene que ser no solo de administrar lo que tienes, sino de transformar. Y para mí él fue de mucha inspiración llegar y decir, sí se puede hacer las cosas. Ok. Y así fue como yo regreso, pero a ver, ya había alcanzado mis sueños. Claro. De irme a vivir al extranjero, de buscar empleo en el extranjero. A lo mejor para otros puede parecer, ¿y eso qué? Pues para mí era un sueño. Claro, cada Para quien. mí era, ¿y qué pasa si me voy a vivir a otro país donde yo no conozco absolutamente a nadie? Empiezo de cero, encuentro un trabajo, me pagan por ese trabajo que hago y me pagan para vivir en el extranjero. Era como un reto que yo tenía. Y después, ya cuando dije, sí, ya lo logré, pero estoy olvidando que yo tenía otro sueño, que no me estoy perdonando ahora si no lo cumplo. Y fue como la crisis de la mediana edad, como le dicen. Y a mis 35 años empecé a investigar qué tenía que hacer para irme a estudiar e ir por ese sueño que estaba pendiente. Yo pensé que eso yo lo iba a hacer a los 22, a los 23, a los 24, a los 25 años. No pude hacerlo a esa edad, pero pude hacerlo 10 años después. O sea, lo que quiero decir es, se vale que no logres tus sueños en el momento en el que los estás pensando. Lo que no se vale es que renuncies a ellos. Me gusta. Y cuando yo regreso de hacer mi maestría, francamente es que yo ya me sentía en mí misma, con mi espíritu, una mujer hecha y derecha, lista para enfrentar lo que tuviera que enfrentar en mi ciudad.
Es decir, si en el extranjero lo había logrado, ni modo que en mi ciudad no lo lograra. Claro. Y Enrique Alfaro fue determinante su liderazgo y su espíritu y trabajo transformador en Tlajomulco para que yo me pudiera permitir sentir que lo que yo había estudiado en mi maestría lo podíamos aplicar. Me encanta. Y hoy sonrío porque cuando logro presentar una iniciativa, cabildearla, que me la aprueben en el pleno del Congreso del Estado cuando fui diputada local o de la Cámara Federal cuando he sido diputada federal, pues claro que es muy satisfactorio. Pero ¿cuándo es más satisfactorio? Cuando esas leyes que propuse, que se aprobaron, se aplican. Eso es como estamina pura para el cuerpo, pero también para el espíritu, para saber y sentir que claro que podemos transformar la realidad de nuestro entorno, que claro que podemos hacer leyes y generar presupuesto que transformen la realidad de las personas. Y el grueso de mi agenda, aunque no estamos hablando de política, pues vuelve a ser lo que un día me impulsó a hacer, es las niñas y las mujeres. Qué interesante. O sea, yo sí tengo como mis círculos redonditos. Un día, siendo niña, me sensibilizaba de las causas de las mujeres que yo veía que estaban en condiciones vulnerables, que eran las mujeres del mercado San Juan de Dios o del Corona, que le contaban a mi abuela sus vidas. Y hoy puedo regresar a esos mercados y decir, hoy tenemos algo que ofrecerles a esas mujeres. Qué maravilloso, me encanta. Y yo quisiera preguntarte, ya como que retomando todo esto que estás diciendo, en consecuencia, ¿tienes alguna filosofía o lema de vida que marque tu personalidad o tu vida, valga la redundancia? Pues muchas que tienen que ver con mis abuelos, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, que me decían siempre, mi abuelo, que era ganadero y que yo cuando despertaba para ir a la escuela y desayunaba, mi abuelo venía regresando de su primer jornada de trabajo. Venía de haber visto la ordeña, etcétera, de las vacas, pero mi abuelo se iba a las 4 de la mañana y regresaba a las 7:30, 8 a desayunar a la casa. Y yo lo veía y decía, ¿de dónde vienes, abuelo? De trabajar, hija, porque la suerte se reparte temprano. Okay. Y es algo que a mí me marcó muchísimo. O sea, es levántate y a trabajar. Y no es que sea un lema, es como pues una filosofía de vida, o sea, es levántate y dale, y despierta temprano y ponte creativo, porque seguramente para cuando otros despiertan o empiezan a trabajar, tú ya traes pensado y trabajado lo que vas a hacer, o como dicen, ya cuando vienen con la leche, yo ya vengo de regreso con los quesos, ¿no? Claro, me encanta. Me gusta muchísimo y quisiera que a lo largo de lo que nos queda un poquito de esta entrevista vayas pensando alguna anécdota que quisieras compartirnos, algo que a lo mejor nunca has compartido, para que todas las personas que te siguen, incluso ya a ti, digan, wow, no conocía esta parte de Mirza, así que vela pensando un poquito por ahí. La voy a pensar. Yo quisiera preguntarte, todos en algún momento no vamos a estar en esta tierra, mañana, pasado, dentro de 10, 15, 20 años, pero ¿cómo te gustaría que fueras tú recordada por las personas que te rodean o por todas las personas que te conocen cuando ya no estés aquí? Como una mujer leal a mí misma, a mis principios y a las personas que me extendieron su mano para darme una oportunidad. Qué bonito. Que nunca me traicioné a mí, que nunca traicioné a las personas que amo y nunca traicioné a las personas que me dan una oportunidad. O, por ejemplo, a la gente que está conmigo, que me acompaña en este camino de la política, a mi equipo, a mi familia, porque en la política uno no va solo ni sola, requieres de de circunstancias, de que se te alineen los astros, pero de un equipo que te acompañe. Entonces es que la gente me recuerde como alguien que no traicioné incluso el trabajo de nadie, que no me olvidé de nadie en el camino. Me encanta, me gusta. ¿Y tú consideras, de cierta manera, que el fracaso podría enseñarnos un poquito más que el éxito? Claro, el dolor enseña más que la alegría, siempre. Lo que no aprendes en el amor, dicen por ahí, lo aprendes en el dolor. Ok. Y eso aplica a todo, ¿no? Lo que no aprendes cuando tu mamá o tu papá te enseñan con un montón de amor, lo vas a aprender en la calle, y la calle es más ruda.
Lo que no aprendiste en la escuela, en tu momento de estudiar, de hacer tu tarea, lo vas a aprender a la hora que no te den un empleo o que en tu empleo algo hagas mal por no haber aprendido lo que tenías que aprender en la escuela. O sea, es decir, tienes tu momento y tu oportunidad de aprender a la buena. Si no, no te preocupes, la vas a aprender, nomás va a ser a la mala. Ok. Sí, el fracaso es el mejor maestro, el dolor es el mejor maestro, siempre y cuando tú seas autocrítico o autocrítica y no responsabilices a los otros del fracaso. Uh-huh. Porque luego claro, es que fulanito tuvo la culpa, es que perenganita no me dio una oportunidad, es que sutanito. No. A ver, cuando hay un fracaso, revisa qué te faltó. Revisa qué dejaste de hacer. Revisa qué tendrías que hacer mejor para la siguiente y que no te vuelva a ir como te está yendo. Pero esto se aplica a todo en la vida. Súper. Me encanta. Y yo veo, bueno, ahorita que dices, bueno, yo me levantaba a desayunar, mi abuelo ya venía. Para mí es, me levanto y vámonos a trabajar y vámonos a arrancar el día y a hacer cosas antes que todo mundo. Pero ¿cómo logras tener este equilibrio en tu vida? Porque yo me imagino, y por lo que voy viendo, eres una mujer que, bueno, se levanta y tiene 1000 cosas, tienes una hija, sí. O sea, tienes 1,000,000 de cosas por hacer en el día. ¿Cómo haces ese equilibrio en tu vida para poder tener pues un balance entre personal, profesional, familiar, etcétera, etcétera? Sabes que no tengo equilibrio. Ok. Eso es algo que tengo que trabajar. Tengo muy poco equilibrio porque el servicio público, la verdad es que demanda mucho. Todos los días vamos a las calles, vamos a las colonias y siempre vas a encontrarte con uno o muchos problemas. Y es como esta sensación de no quererle fallar a la gente y de que las personas se sientan y se sepan escuchadas y atendidas. Entonces vamos atendiendo a las personas en una colonia o en una comunidad o en un municipio y es empezar a ver qué autoridad le vamos a llamar para que nos ayude a resolver este problema, pero el otro. O sea, la gente te cuenta cosas desde que el transporte público no llega hasta su casa o lo más cercano a su casa, que es deficiente, que tarda mucho en pasar, hasta que sus hijos no entraron a la escuela, necesitan vivienda, quieren una calle, poda de árboles. O sea, es decir, que no pasa la basura. La gente viene y te cuenta sus problemas que le afectan todos los días, desde el momento en que abre la puerta de su casa, de la banqueta para allá, qué necesitan para mejorar su calidad de vida. Entonces, uh-huh, cada día vas recogiendo muchos problemas, muchas necesidades y muchas cosas que tienes que atender. Y la verdad es que a veces hasta en la noche, 10, 11 de la noche, todavía estoy mandando WhatsApps a autoridades para poder ir resolviendo los temas al día siguiente. Es decir, pues ya es tarde y siempre escribo y digo, espero que estés ya descansando, pero quiero que mañana que empieces tu día leas mi mensaje. Hay una problemática en la colonia fulanita de tal o en el municipio perenganito o en la escuela tal y quiero ver cómo podemos hacer para resolverlo. O sea, yo en la noche uh-huh, escribo muchísimos WhatsApps porque siento que le gano al día. O sea, okay, ya despierto y ya muchas veces despierto y mientras me estoy bañando ya me empiezan a contestar. Entonces yo ya le adelanté. Entonces no guardo equilibrios. Hay gente que me dice, ¿ya viste la serie Perenganita de Abraham? Ay, no la he visto y tengo como una lista de series por ver, okay, una lista de películas por ver, una lista de lugares por ir a visitar de vacaciones para ir con mi familia. Y francamente es que sí es algo en lo que debo de trabajar, en los equilibrios. Qué padre. Pues gracias por tu sinceridad, porque muchos podrían decir, no, sí, yo me levanto y tengo mi rutina y... No, o sea, gracias por tu sinceridad, eso creo que sí, habla mucho de ti y te lo agradezco muchísimo. ¿Y qué onda? ¿Ya está la anécdota por ahí? ¿O nos vamos a otra Híjole, pregunta? A ver, no, dame 2 segundos más, es que me quedé como pensando. Ya sé, una anécdota que nunca he contado, que esa es parte de haber crecido con mi abuela. ¿Ya la puedo platicar? Adelante. ¿O tienes otra pregunta antes? No, adelante. Fíjate que lo que les estoy platicando es que haber crecido cerca de mis abuelos, pues me permitió conocer sus mundos. Y con quien más convivía, lógicamente, era con la mamá de mi mamá. También con los papás de mi papá, pero más con mi abuela materna. Y con ella, en ocasiones, viajaba yo. Porque aparte mi abuela era
pues como les dije al principio, súper andariega, simpática, jocosa, comelona, gordita, simpática, chiquiona, protectora. Entonces todo el mundo quería que mi abuela los visitara. Ok. Sus hermanos, sus sobrinos, todo el mundo le invitaba a todos lados. O sea, era la típica tía que todos querían que estuviera, la amiga que no podía faltar en una reunión. Entonces, por eso muchas veces yo no estaba con mi abuela y me iba con mis papás a trabajar, porque mi abuela tenía pero comidas, pero cenas. O sea, era socialmente muy activa, porque la gente la quería mucho. Entonces, cuando me tocaba viajar con ella, tengo muy presente un viaje que hicimos a Colima y era en tren. Uh-huh. Qué triste que hoy no hayamos tenido gobiernos en los últimos 40 años que se hubieran preocupado por fortalecer el sistema ferroviario de nuestro país. Lo abandonaron, quedó en el olvido. Hoy los trenes solamente son trenes de carga, pero no de pasajeros. Digo, y lo digo yo que lo viví de niña, que me iba en tren a Colima o a La Piedad, Michoacán, porque ahí tenía mi abuela sobrinos y hermanos y tal. Y una de mis viajes que hice a Colima, resulta que estaban cambiando algunos andenes de las vías del tren. Uh-huh. A ver, yo tenía 4 años o 5. Iba también con mis bisabuelos, mi abuela y yo. Pues hicimos como 12 horas para llegar a Colima. ¡Wow! No existían los celulares. Estábamos a la mitad del camino. Mis papás, imagínate la angustia de decir por qué no llegan, y nadie les sabía decir por qué no llegábamos. Fueron 1000 veces, o sea, a preguntar a la estación ferroviaria. Ajá. En Colima iban y preguntaban y decían, pues no, es que están parados en tal población, están parados en esta otra, pero no sabían decir en dónde estábamos parados. Pues mi papá se fue en carretera a buscar en dónde estaba yo. No me encontraron, o sea, estaban en angustia total mis papás, y yo, mientras, me dediqué a comer todo lo que la gente y comerciantes se subían a vender al tren. Okay. Eran las cosas, pues para mí era como, wow, se suben a vender cosas al tren, se me hacía lo máximo. Claro. Yo tenía 4 o 5 años, pero a ver, se subían a vender turrón. Recuerdo un señor con un papel de estraza y el turrón rosa, así grueso, y lo vendía con limón. Okay. Recuerdo perfectamente ese sabor, que nunca volví a encontrar ese turrón con limón en ningún lugar. No sé qué era, pero así decían que se llamaba, nunca lo volví a encontrar. Tacos de canasta, churros, elotes. Yo llegué a Colima empachada de todo lo que me había comido. Empachada, o sea, llegué con dolor de panza. Me tuvieron que poner toda la noche fomentos de cosas en toda la panza, porque estaba inflamada, porque me había comido todo lo que se habían subido a vender al tren. Pero aparte, a ver, bueno, creo que probé el tepache. Creo que, no. Como estuvimos parados tanto horas tiempo, claro. En el tren, o sea, íbamos sí parando en poblaciones porque iban arreglando los andenes que iban adelante de nosotros. Entonces íbamos parando en poblaciones y se subió cualquier cantidad de personas. Yo comí cualquier cantidad de cosas. Tu entretenimiento fue comer. 12 horas, o sea, pero a mí no fue solamente el tema de la comida. Para mí fue como un descubrimiento que la gente se subiera a vender cosas al tren. Okay. Me pareció como... No manches, ¿en serio venden esto? Me pareció como increíble. Esa es una anécdota de niña que creo que nunca se le había contado a nadie. Mis papás se volvieron locos buscándome. Cuando llegamos a Colima, mis papás estaban en Colima esperándome. Okay. O sea, fue como una cosa muy chistosa, pero es como las cosas que hoy platicas, que no tienen nada que ver con la realidad de las personas que hoy viven. Sí. Hoy hay celulares, hay muy pocos lugares en donde no hay señal, nadie viaja en tren, todo el mundo está, aunque hay personas a tu lado, están ensimismados, ¿no? en las redes, en los teléfonos. Y no, yo tuve total convivencia con mis bisabuelos, nos moríamos de calor, recuerdo demasiado calor, demasiadas moscas, pero yo no paré de comer. Y aparte no paré de hablar con mi abuela, me contó cuentos, pero entonces mi bisabuela otros, pero jugamos cartas. Hice tantas cosas en esas 12 horas, para mí fueron una eternidad. También para mis papás porque no me encontraban. Claro. Pero son otras realidades. O sea,
Yo tengo 50 años y mi hija que tiene 25, si yo le contara esta historia diría, qué cosa tan rara, mi mamá es de la prehistoria. Que seguro la va a escuchar por primera vez y ya veremos qué opina. Mi mamá sin duda viene de la prehistoria. Qué padre anécdota, me encantó, me gustó muchísimo. Y bueno, vamos con las dos últimas preguntas. Si tuvieras a la Mirza de 6, 7, 8 años, de la edad que tú quisieras, aquí enfrente, sentada contigo, ¿qué le dirías a esa pequeña? La abrazaría muchísimo, le diría, eres una guerrera valiente, no te olvides de que todo eso que sueñas lo vas a lograr. O sea, la abrazaría muchísimo y le daría muchísimos besos que la acompañaran a lo largo de la vida, porque muchas veces, y quiero que lo escuchen todas y todos, muchas veces van a sentir que necesitan abrazos y besos, porque hay guerras que vamos a tener que enfrentar solos. Pero así es la vida. O sea, vamos a tener que enfrentar solos una guerra a veces contra ti mismos. Yo en mi caso, terminar mi tesis, mi examen profesional, irme a estudiar al extranjero, regresar y conseguir trabajo, que creyeran en mí, ganar una elección, ganar una siguiente elección. Son guerras que a veces enfrentas en mucha solitud. Y yo creo que si tuviera a mi Mirza de 5 años que decía quiero ser abogada y quiero ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la abrazaría muchísimo y le diría que te acompañen estos abrazos y estos besos, porque un día los vas a necesitar, pero lo vas a lograr. Qué bonito, me encanta. Y ya la última pregunta es, si tuvieras una forma, la que sea, de dejar un mensaje en el mundo y que nadie, sin excepción, se quedara sin verlo o escucharlo, ¿qué mensaje les dejarías? Eres protagonista de tu vida y eres el héroe de tus propias batallas. Ve por aquello que sueñas y que deseas con toda tu alma, pero de verdad con toda tu alma. Y si ese no es el camino, atrévete a lamerte las heridas, a abrazarte y a llorarte. Y un día va a amanecer, vas a volver a despertar e invéntate otra vez. Y reinventa tu sueño. A lo mejor no vas a poder lograr algo, pero hay un mundo de posibilidades en el universo, un mundo, y puedes ir tras aquello que deseas. Y siempre tienes la oportunidad de dormir y despertar y que vuelva a comenzar el día. Siempre una oportunidad. Qué padre, me encantó. Pues muchísimas gracias, Mirza, por esta oportunidad, por tu tiempo, por tus anécdotas, por abrirnos tanto desde tus abuelos, bisabuelos y poderte conocer un poquito más. Espero que hayas disfrutado esta plática más que entrevista. Tanto como yo. Muchísimas gracias. Me siento como que estuve en el diván del psicoanálisis y me llevaste de regreso al pasado y a amar y honrar mi propia historia. Me encanta. Gracias. Me encanta la magia que sucede aquí. Hiciste magia. Gracias a ti. Y pues gracias también a ti que nos acompañaste en este nuevo episodio de la sección Más allá de la política, un podcast donde está prohibido hablar de política, pero justo como lo viviste, todos y todas tienen una historia que contar. Hasta la próxima.